palestino quiere vivir en paz. O sea, esa es la base de cualquier palestino con el que tú hablas. Hay ciertos grupos radicalizados, ya, pero la gran mayoría de los palestinos no es eso. O sea, la gran mayoría quieren vivir en paz y dicen, si es que Israel vive en paz y no nos molesta en nosotros aquí, ya, por último, o sea, yo tal vez estaría resentido con el militar que mató a mi primo toda mi vida, pero para mis hijos estoy dispuesto a que vivamos en paz. Y eso es lo que... Y además es muy racional, a cualquiera de nosotros nos pasaría, o sea, es una postura muy racional, sino que pintan a veces a los pueblos palestinos y a los pueblos musulmanes como personas irracionales cuando no lo son personas como cualquiera de nosotros y tendrían esa racionalidad. Y es lo que pasa cuando tú hablas con la gente. Entonces ahora, lo que tú decías, ¿no? ¿Cuáles son los caminos para la paz? Ahí hay varias cosas. Primero, entender que el derecho internacional que tenemos nosotros es un derecho internacional totalmente vetusto, ¿no? O sea, hace tres días se dio un voto en el Consejo de Seguridad de la ONU, que de paso es una vergüenza porque Ecuador está en este momento ahí y la postura ecuatoriana fue una vergüenza. Pero era un voto que además es un voto, o sea, ver que Ecuador se abstenga, eso es totalmente ridículo, porque ¿cuál era el voto? El voto ni siquiera era darle a Palestina su Estado, no, el voto era que haya un cese al fuego, que se deje de bombardear a las poblaciones civiles, el cese al fuego de lado y lado, ¿no? O sea, se exigía tanto a los grupos Hamas o al Estado israelí que haya un cese al fuego y que se abra un corredor humanitario para ayudar a los civiles que están ahorita muriendo en Gaza, porque además, más allá de los bombardeos, no hay medicamentos, hay heridos. Qué postura más tibia, ¿no? Que era lo mínimo que se podía hacer. En el Consejo de Seguridad de la ONU, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, bueno, y otros, pero esencialmente nombro a estos tres porque son los miembros permanentes en el Consejo de Seguridad que tienen un derecho de veto. Entonces, cualquier cosa que el Consejo de Seguridad de la ONU quiera hacer, si cualquiera de los miembros permanentes se niega, ya no pueden hacer nada. Entonces ellos se negaron. Pero además, Ecuador tuvo una postura tan absurda como decir yo me abstengo de que haya un cese al fuego y una ayuda humanitaria. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo nos deja esta situación? ¿No? Que no es, bueno, tomo este ejemplo por ser uno, pero son 75 años en que el derecho internacional ha sido incapaz de condenar ninguno de los crímenes de lesa humanidad que se han hecho en los territorios palestinos. Y además que yo ni siquiera digo que se condenen solo los de Israel, que se condenen todos los derechos de crímenes de lesa humanidad. Cualquier fuerza armada, un Estado, fuerza armada que ataque a civiles, ya. O sea, si quieren condenar a una, pongámoslos a todos bajo el derecho internacional y que el derecho internacional decida y serán responsables los que sean responsables. Entonces, frente a la inoperancia del derecho internacional, ¿qué nos queda? Por un lado, no abandonarlo. O sea, decir, ya no vale la pena la diplomacia, ya no vale la pena esto, sería dejar el que tiene más armas gana. Entonces, primero es demandar eso. Aquí en Ecuador hay una plataforma unitaria de solidaridad con Palestina que se creó estos días con todo lo que pasó, son como 74 organizaciones y una de las demandas es esa, o sea, es que el Estado ecuatoriano se posicione por los temas de la denuncia de los crímenes de lesa humanidad, de los crímenes de guerra, que esté por el cese el fuego, que se abran corredores humanitarios, que hasta si no creemos que vaya a pasar, es importante reivindicarlo, ¿no? Ujú. Eso es lo primero. Y, y lo segundo es que frente a la inoperancia de esto y frente a la ausencia de toma de postura de países, es la sociedad civil la que tiene que encargarse de hacer cosas. Y hay ejemplos en la historia de esto, ¿no? El tema de apartheid que tú mencionabas hace un rato, cómo se lo llama el apartheid en Palestina, en realidad surge de Sudáfrica, cuando en Sudáfrica tú tenías un régimen racista que era de la herencia colonial, en que por ser blanco o ser negro no tenías los mismos derechos en el estado de Sudáfrica. Entonces hubo una campaña internacional de la sociedad civil que obligó a los estados a posicionarse sobre eso y que terminó con el apartheid. El gran líder de esto era Mandela, bueno, hay toda una historia que la gente podrá ver. Pero el rol de la sociedad civil frente a la inoperancia de un derecho internacional que ya no sirve es fundamental. Entonces, lo que tú dices, todas estas manifestaciones son importantes y aquí yo quisiera traer algo, yo quisiera acotar algo muy importante para la gente. Ahora salir a demandar que se cumpla el derecho internacional para Palestina y que se proteja al pueblo palestino, obviamente en primer lugar es por el pueblo palestino, por la gente que está siendo masacrada, pero más profundamente es defender una perspectiva de derecho internacional en un momento en que los conflictos militares están explotando en todo el mundo porque se está creando un conflicto entre poderes, entre China y Estados Unidos, dos grandes poderes hegemónicos que están en disputa y van a surgir grandes conflictos. Tú hace un rato mencionabas lo de los presupuestos de guerra que se dieron, ¿no? Ujú. Yo me puse a investigar el rato que tú mencionabas esto
Y claro, la propuesta de Biden en financiamientos de apoyo a la guerra en este momento es terrible. Pongamos un poco de dimensión en lo que está haciendo Estados Unidos en este momento. Estados Unidos y Biden va a proponer al Congreso norteamericano un apoyo de $100,000, $100,000 millones para diferentes territorios que están en guerra. El uno es Ucrania, el otro es Palestina y el otro es Taiwán. Bueno, Taiwán no está en guerra, pero dicen vamos a llevar una ayuda humanitaria. Yo creo que Taiwán es el próximo territorio en disputa porque ya está cerca de China, que es el enemigo geopolítico, digamos, de Estados Unidos en esto, ¿no? Y eso, como dices tú, es gravísimo porque por definición creo que una guerra mundial es simplemente eso, un número de conflictos armados repartidos en el mundo en el cual eh, en serio la humanidad tiene el peligro de extinguirse, teniendo en cuenta que tantos países tienen poder nuclear. Pero bueno, esto es un paso más hacia edad, ¿no? Pero yo lo que digo cuando tomemos la dimensión de esto, o sea, es terrible. Tú ves, claro, tomemos las cifras. Eh, Estados Unidos dice vamos a dar 60,000 millones a Ucrania. Esa es la división. Vamos a dar 10,000 millones a Israel. Israel le había pedido 2,000 millones de ayuda y le dan 5 veces más. Y el resto va a ir a Taiwán en ayuda humanitaria. Todos sabemos que Taiwán y el conflicto que tiene con China es un punto de posible guerra terrible. Y Estados Así Unidos va es. allá. Si tú haces la resta, va con 30,000 millones de dólares a invertir allá. Ahora, eso podría parecer números abstractos. Yo voy a poner una comparación para que la gente entienda qué significa tanta plata. En los 75 años que tiene el conflicto israelí, el principal, la principal cooperación militar que ha tenido Estados Unidos en su historia ha sido con Israel. Y el equivalente de todo lo invertido desde el 48 hasta ahora, en 75 años, son 160,000 millones de dólares. En 75 años. Ahora, en un voto en el Parlamento, Biden está pidiendo 100,000 millones. O sea que es casi un 80% de lo Sí. que dieron en 75 años a su principal aliado militar. O sea, se está configurando en el mundo una escalada bélica que tal vez no sea la misma configuración de guerras mundiales que vimos en un momento, porque, claro, la Segunda Guerra Mundial era un territorio muy acotado, todo se concentró ahí. Ahora estamos viendo una escalada de conflictos mucho más distribuida en el Segregado. planeta, que no va a ser además con esos combates terrestres que eran antes, porque la tecnología es otra, pero la escalada y el peligro bélico es terrible, y nosotros, y hacia eso iba yo, estemos muy conscientes que en este momento defender al pueblo palestino a través del derecho internacional y de estas demandas de que hay otras alternativas que no sea la guerra, es finalmente alzar la voz por la paz mundial en un momento crucial de nuestra historia, en que estamos más cerca que nunca de conflictos nucleares, de conflictos nunca antes vistos de nuestra historia. Ni siquiera tenemos en este momento muchos de nosotras y de nosotros la dimensión de lo que significaría estos combates de gran escala con la tecnología actual. O sea, muchos de nosotros y nosotros, si tú te pones a pensar la bomba nuclear de Hiroshima y Nagasaki, era un, era un lanzapiedras en comparación de las bombas nucleares que existe hoy, que son 1,000 veces más fuertes. Que Así obviamente es. tú sacas una de esas bombas y acabas con la mitad del planeta. Pero esa es una de las tecnologías. Hay muchísimas otras armas que se están difundiendo en este momento. Entonces, alzarlo, Drones, claro, todas estas armas operadas armas remotamente, químicas. armas químicas. Entonces, ¿a qué voy? Que la ciudadanía en este momento es fundamental que alce su voz, porque los estados no están a la altura del momento histórico, de una escalada militar que nos está poniendo en riesgo a todos. Además, hablábamos del cambio climático hace un rato, en lugar de estar dirigiendo las energías de nuestra sociedad a resolver un problema que tal vez nos va a amenazar a todos en términos de nuestro ecosistema, estamos dirigiendo las más grandes inversiones que se hacen en este momento hacia un conflicto que tal vez nos va a destruir hasta antes que el cambio climático. Y entonces ahí el rol de la sociedad civil es fundamental. No solo por el pueblo palestino, obviamente en ese momento primeramente por el pueblo palestino, porque tenemos que lograr un cese al fuego como sea y que haya corredores humanitarios. Pero lo que se está defendiendo detrás de esto es que los pueblos se den cuenta que sus estados no están a la altura de frenar esta escalada militar, y que si nosotros queremos que no llegue a situaciones terribles, este es el momento de demandar la paz. Entonces no es solo por el pueblo palestino, primeramente sí, pero mucho más allá es para el derecho que tenemos todos los pueblos del mundo a vivir en paz y no con una amenaza nuclear en nuestra cabeza.
Es una locura, son tiempos difíciles. De hecho, pienso que las últimas 3 generaciones, desde abuelos de muchos padres y nosotros, no han vivido una guerra. Y Totalmente. tal vez sea la primera vez con que nos levantemos en países muy parecidos a lo que están pasando en Gaza todos los días, en el territorio palestino, ¿no? Siento que esto también, de alguna u otra forma, espero que llegue a oídos de civiles, sobre todo ahí en Israel, y que se den cuenta que justamente lo que tú dijiste, los líderes son incapaces de ver por los verdaderos intereses de su población, ¿no? Porque al final queremos vivir en paz, me explico. Totalmente. Pero es justo esta obsesión con el poder que tienen algunos seres que hacen que sean capaces de atrocidades completas. Eduardo, qué buena plática. En No, serio, gracias, gracias a ti. siento que nos podíamos alargar unas 2 horas más fácilmente. Seguro. Antes de terminar este podcast, quisiera que terminemos con una nota un poquito más esperanzadora. Esta tercera guerra mundial todavía no se da. Eh, Todavía, ya. Tal vez estamos ya en Tal vez esos, ya en una estamos. nueva Sí, forma de tal vez ya guerra, ¿no? estamos. Yo creo que Ucrania abrió una fase de una nueva guerra mundial que es de otro tipo. Sí, sí, completamente. De una nueva época. Sin embargo, siento que la mayoría del planeta somos personas de bien, somos personas que en serio queremos un planeta sano, queremos que nuestros océanos estén bien, nuestros ríos, nuestros animalitos. O sea, en serio queremos que las cosas vayan bien. Queremos vivir tranquilos y ser felices, no más, ¿no? Entonces siento que, como tú dijiste, un llamado a los civiles, ¿no? A la población en general. Si vemos por ahí que algo es injusto, no quedarnos callados, ¿no? Siento que por cómo hemos crecido culturalmente, de no herir los sentimientos de los otros o cosas así, ¿no? Somos incapaces de poner límites, de salir a estas marchas, de unirnos a todas estas causas que ni siquiera son nobles, son necesarias, diría yo, para poder cambiar, ser nosotros mismos el cambio que necesita el mundo, ¿no? Entonces, como para despedirnos, no sé qué le podrías decir a todas estas personas que se quedaron un poco como aterradas y preocupadas ahí en su casa al escucharnos. Yo creo que finalmente lo que a mí me motiva en todo esto es que la gente no se está quedando callada. O sea, a nivel mundial tienes miles de personas saliendo y digo, sí, claro, en un principio parece que es solo por el pueblo palestino, pero es algo mucho más profundo que eso, ¿no? Completamente. Cuando tú ves millones, porque ahorita son millones de personas que están saliendo a la calle, si tomas todas las marchas que se están dando a nivel mundial, es porque ya la gente está harta de ciertas de estas cosas. Entonces yo creo que en Ecuador está pasando. O sea, nosotros tuvimos, por ejemplo, una manifestación ayer aquí en Quito. Y yo le digo a la gente, claro, toda la propaganda de guerra trata de alejar a la gente de estas cosas, ¿no? Y yo estuve en la marcha ayer. Obviamente hay indignación, alguna gente está enojada, pero era una marcha que tenías niños, creo que el más joven que debe haber vivido es unos 4 años, hasta señores de 85 años. Wow. Qué Una bonito. marcha que sí, se gritó, se puso la indignación, pero totalmente pacífica, en la que no hubo una sola mención de apología al terrorismo, como alguna gente dice, el que va a una marcha va a estar apoyando el terrorismo. Ni siquiera se mencionó una sola vez el nombre de Hamas, yo no oí ni siquiera una vez el nombre de Hamas, lo que se mencionó es alto al genocidio, que se pare la masacre y se protejan a los niños. Entonces, yo le digo a la gente, es el momento de alzar la voz. A alguna gente le gustará ir a la calle, está bien. En estas semanas se están organizando también actos artísticos. Este fin de semana un grupo que yo no conocía, pero que estuvo difundiendo, está creando un espacio donde van a hacer comida palestina, música palestina, y lo que se Qué chévere. recaude van a mandar en apoyo humanitario hacia las víctimas de estos bombardeos. Hay cuestiones de poesía y de música que están haciendo. Va a haber un concierto que se está previendo en las próximas semanas. También va a haber la parte de indignación y de gritar que se está dando todos los jueves frente a la Embajada de Israel. Entonces, según como cada uno se sienta en los diferentes espacios, porque no tiene que ser todo el mundo de cierta manera, ¿no? Así es. Cada persona tiene su forma de actuar. Pero yo sí diría a todas las personas que nos escuchan que por el pueblo palestino, pero mucho más allá, por las perspectivas de paz para todas y todos. Nuestro continente tiene las reservas de agua y de litio, que son el próximo conflicto a nivel global. Por nuestro propio bien, tenemos que defender la paz en el mundo, porque esto está pasando en Medio Oriente. En los próximos 30 años, nosotros vamos a ser el foco de muchas de esas tensiones. Entonces, desde ahora tenemos que comenzar a prefigurar eso, que la solidaridad de los pueblos que ya se está expresando se amplifique, que se generen espacios de paz, que no tienen por qué ser violentos ni son violentos en este momento, que no son apología al terrorismo para nada. Yo ni siquiera oí ni un solo mensaje antisemita o contra de los judíos en esa marcha. Era clara. A mí me sorprendió lo clara que estaba la gente.
No era una cuestión contra los judíos de la marcha ni nada, era contra un Estado que está haciendo un genocidio, contra un proyecto sionista que desconoce la humanidad del otro y punto.